Métodos iteradores de los arrays. En este video veremos los métodos iteradores, los cuales son métodos que tienen los arrays para poder recorrerlos y efectuar distintas acciones. Vamos a ver un poco acerca de los métodos de los arrays, los métodos iteradores. Al hablar de iteración, estamos hablando de que recorremos uno por uno cada elemento del array. Acá tenemos un ejemplo de un array que tiene 5 letras F, T, A, P y S, y tiene obviamente sus índices. Bien, lo que hace un método iterador básicamente es definir un ciclo, o sea, la primera vez que el método recorre un elemento, recorre el primer elemento. Fíjense acá, ciclo 0, elemento F, ciclo 1, elemento T, ciclo 2, elemento A. Quiere decir que los métodos iteradores recorren elementos uno por uno de un array y luego vamos a poder disponer de realizar una acción determinada. En primer lugar, vamos a ver el método forEach. El método forEach nos permite recorrer un array e iterar uno por uno sus elementos. El método forEach, como en la mayoría de los demás métodos iteradores, recibe dentro de la ejecución forEach un elemento llamado callback, que ya sabemos de anteriormente lo que es un callback, una función que se pasa como parámetro dentro de otra, y ese callback ejecuta una acción por cada elemento que recorremos. Vamos a ver un poco más este ejemplo. También recuerden que haciendo clic en el link de GitHub van a poder ver más ejemplos de este método. En este ejemplo vamos a tener acá un array de frutas. Vamos a recorrer ese array de frutas escribiendo la palabra frutas, que es la variable donde se encuentra nuestro array, y le vamos a ejecutar el método forEach. Tengan en cuenta que cualquier array creado en JavaScript ya tiene sus métodos respectivos, como en el caso de forEach. Como les digo, forEach es un método, o sea, una función propia de los arrays, por lo tanto se tiene que ejecutar. Por eso se pone acá paréntesis. Dentro de los paréntesis va un callback. Hemos visto que los callbacks son funciones que se pasan dentro de otras funciones como parámetro. Vamos a pasar una función flecha. En la unidad anterior pudimos ver cómo es una función flecha, por lo tanto es necesario que estén familiarizados con esta estructura que es una función flecha. Obviamente es una función que no está relacionada a ninguna variable, por lo tanto está suelta y solamente se va a ejecutar cuando se ejecute el método forEach. Dentro de esta función nosotros vamos a tener el área de parámetros. Vamos a poner acá un parámetro como por ejemplo element, lo cual va a representar un elemento del array en cada iteración. Es decir, que en el primer ciclo del método forEach, element va a representar manzana. En el segundo ciclo, pera, tercer ciclo, uva, y así sucesivamente hasta llegar a plátano o banana, ¿no? Vamos a corregir esto. Perfecto, entonces ahora nosotros tenemos este callback que se ejecuta cada vez que tomo un elemento del array. Por lo tanto, si yo hago un console log del elemento, que como les dije, en cada ciclo element representa un elemento del array, lo que vamos a ver por consola es manzana, pera, uva, sandía, melón y banana. Bien, podríamos también trabajar un poquito concatenando acá. Fruta en ciclo. Ahí vamos a poner fruta, dos puntos, espacio. Lo que sucede es que se concatena fruta con manzana, pera, uva, sandía y melón. El método forEach es ideal para recorrer todos los elementos del array y ejecutar alguna acción específica. El siguiente método que veremos será el método find. El método find nos permite encontrar un elemento en un array. Este método recibe por parámetro una función callback donde se establecerá la condición necesaria para encontrar el elemento que queremos buscar. El método find retorna el valor entonces que encuentra y en caso contrario de no encontrarlo devuelve un undefined. Vamos a probar el método find a continuación. Vamos a declarar una variable llamada result que borrará el resultado de la búsqueda. Bien, entonces aplicaremos al array frutas
el método find y pasaremos un callback. Recuerden que el callback es una función que se pasa por parámetro dentro de otra función. En este caso estamos pasando una función flecha. Dentro de los paréntesis vamos a pasar el parámetro que va a representar cada elemento del array en cada iteración. Le vamos a poner como modo genérico element. Element representará un elemento del array en cada iteración. Ahora vamos a eliminar las llaves para que tengamos un return implícito. De esta forma vamos a colocar que queremos que el método find encuentre un elemento que sea igual, por ejemplo, a uva. Vamos a ver que se imprime en result. Como ven acá, estoy imprimiendo result y lo que hizo el método find fue recorrer el array uno por uno hasta encontrar uva. Cuando encontró uva, el método find se detuvo y se guardó uva dentro, la referencia de uva se guardó en la variable result. Si hago un console de result, se va a imprimir uva. Si pusiéramos acá melón o sandía, por ejemplo, si pusiéramos melón, vamos a guardar, me va a devolver melón, como vemos acá. Ahora, en el caso de que ponga, por ejemplo, una fruta que no está en la lista, como kiwi, guardamos y el valor que devolverá será el método, será el valor undefined. El siguiente método que veremos será el método filter. El método filter nos permite filtrar una serie de elementos dentro del array que cumplen con una determinada condición. Esta condición, al igual que en el método find, se establece dentro del callback que se pasa como parámetro. Y en el caso que ningún elemento cumpla con la condición dada, lo que devuelve el método filter será un array vacío. Vamos a aplicar el siguiente ejemplo para entender el método filter. En este caso voy a crear una variable llamada result, o vamos a llamar números pares. Vamos a colocar acá numbers.filter y vamos a pasar un callback. Como estamos acostumbrados, vamos a poner acá entre paréntesis element. Podremos ponerle número o lo que querramos, pero le vamos a dejar en element y vamos a colocar la flecha gorda. Y ahora vamos a colocar la condición. Si yo quiero una variable que obtenga un nuevo array de números pares, lo que voy a hacer es colocar la condición de detectar un número par. Todos sabemos que un número par es todo aquel número cuyo módulo de 2 va a ser igual a 0. Lo que estoy diciendo acá en la condición es que si element módulo de 2 es igual a 0, entonces es un número par y ese número, ese elemento que recorra en ese momento, va a ir en el nuevo array que se va a formar a partir del método filter. Entonces recordemos que el método filter devuelve un nuevo array con los elementos que cumplen con la condición establecida. En el primer ciclo va a tomar 1 y va a decir 1 módulo de 2 es igual a 0. False, porque módulo 1 módulo de 2 no es igual a 0, entonces no va. 2 módulo de 2 es igual a 0, sí, entonces 2 es el primer número que va en el nuevo array. Vamos a imprimir esto para poder verlo en consola. Vamos a imprimir esto y obtenemos los números pares. Miren que acá tenemos un nuevo array, números pares, va a ser un nuevo array solamente con los elementos que cumplen con la condición dada. Son todos los elementos pares que estaban dentro de este array. Podemos hacer lo mismo para los números impares. Voy a poner acá const num impares y vamos a hacer exactamente lo mismo, solamente que la condición cambia. En lugar de buscar que el número módulo de 2 sea igual a 0, vamos a decir que el número que recorramos, módulo de 2, sea distinto de 0.
Vamos a hacer un console log de números impares. Y acá tenemos los números impares del array inicial. Recuerden entonces, lo habíamos visto en los videos anteriores, de que si un número módulo de 2 es distinto de 0, el número es impar. Pero si un número módulo de 2 es igual a 0, el número es par. Bien. El siguiente método que veremos se llama sort. Este método nos permite ordenar los elementos de un array de acuerdo a un criterio. En este caso, por ejemplo, en el caso de los números, de mayor a menor, o en el caso de las palabras, en orden alfabético. El criterio de ordenamiento de un método sort depende mucho del número que tome o el elemento que tome y el valor que devuelva. Si el elemento tomado tiene un valor negativo, quiere decir que el primer elemento es menor que el segundo. Por otro lado, si el valor que devuelve el método sort en esa iteración es un número positivo, significa que el primer elemento es mayor que el segundo. Si el valor es 0, significa que el primer elemento es igual que el elemento segundo. Vamos a ver esto un poco más a fondo en el código. Lo primero que tenemos acá es un array de números del 1, 5, 2, 3, 4. Como pueden ver, está desordenado. Lo que vamos a hacer es ordenarlo de menor a mayor primero. Para eso vamos a poner acá const number sorts, números ordenados, y ahora vamos a ordenarlo de acuerdo a un criterio. El método sort tiene un callback que tiene dos parámetros, a y b. A va a representar al primer elemento del array y b al segundo en el primer ciclo. Veamos qué sucede en ese primer ciclo. A vale 1 y b vale 5. Si a menos b me da un número positivo, quiere decir que fue a el número mayor. Pero si a menos b me da un número negativo, quiere decir que b es el número mayor. En base a esto, yo puedo determinar el orden de los elementos iterando uno por uno. Ahora, si a menos b me da un número 0, quiere decir que ambos números fueron iguales. En este caso, 1 menos 5 me da un número negativo, por lo tanto es 5 el número mayor, y si yo estoy ordenando de forma ascendente, lo mantengo. En el segundo ciclo, a va a valer 5 y b va a valer 2. Si yo pongo a menos b, 5 menos 2, me va a dar un número positivo. Por lo tanto, estoy interpretando de que 5 es el número mayor. Así que voy a cambiar la posición y voy a mandar 2 a este lado y 5 a este otro. Y así sucesivamente voy a comenzar a ordenar el array. Como pueden ver acá, imprimí console log number sort y se ve en pantalla los números ordenados del 1 al 10. Para poder cambiar el orden y ordenar de mayor a menor, basta con cambiar la diferencia, la resta. En lugar de restar el número de la izquierda con el número de la derecha, a menos b, voy a hacer lo contrario. Voy a poner b menos a. Cambiando esto, voy a obtener el resultado contrario. Voy a comenzar a ordenar los elementos de mayor a menor. Es hora de ver el método sum. El método sum es un método iterador del array que lo que hace es verificar si es que algún elemento del array cumple con una condición dada. Esta condición también se evalúa dentro del callback. Lo que nos devuelve sum es un valor verdadero o falso de acuerdo a si encuentra un elemento con la coincidencia buscada. Vamos a ir al código y vemos cómo se aplica esto. Tenemos acá para este ejemplo un array de frutas emoji. Este array tiene representaciones de emojis y vamos a consultar por uno de ellos a ver si es que están dentro de la colección de arrays. Vamos a colocar acá una variable llamada result y vamos a igualarla a frutas emoji.sum, abrir y cierro llaves, y vamos a colocar nuestro callback. Podemos poner element y vamos a colocar la condición.
En este caso podríamos colocar la condición element tiene que ser igual a manzana, al emoji de manzana. Lo que estamos preguntando acá, ¿existe algún elemento de nuestro array que sea un emoji de manzana? Bueno, vamos a hacer un console log de result y vamos a ver que nos manda un true. Esto es porque sí, efectivamente existe un string que tiene un emoji de manzana. Ahora, ¿qué pasaría si en lugar de mandar una manzana voy a mandar otro tipo de emoji como una computadora, por ejemplo? Vamos a guardar esto y vamos a ver que el resultado nos va a dar un false. Lo que hizo el método iterador sum fue iterar uno por uno cada elemento del array y compararlo con este emoji. Como no consiguió ninguna afirmación en verdadero, lo que hizo fue devolvernos un false. Los métodos sum son bastante útiles cuando solamente queremos preguntar si existe o no existe un elemento dentro de un array. Bien, hemos llegado al último método de los arrays que veremos en este curso. No quiere decir que sean todos los que existen, pero al menos son los más relevantes. En este caso vamos a ver el método includes. Includes nos permite saber si un elemento específico se encuentra dentro de un array. Muy parecido al sum, pero este recibe por parámetro un elemento específico. Vamos a verlo en el código. Para este ejemplo tengo un array de países: Francia, España, Portugal y Australia. Lo que voy a hacer acá es guardar como resultado países.includes y vamos a colocar el elemento específico España para ver si lo encuentra. Vamos a hacer un console.log de result y lo que nos da acá es true. Si nosotros buscáramos simplemente un string incompleto, me va a tirar false. Bien, hemos llegado a la última parte de todos los métodos iteradores de los arrays, pero más adelante vamos a ir aplicando mucha más lógica con estos métodos, así que es importante seguirlo reforzando.